clones y consecuencias. Capítulo 2, los pasos de un ninja y susurros del alma. Ha pasado 1 año y medio desde que Naruto comenzó su entrenamiento con Jiraiya. Desde aquel primer día, cuando empezó a explorar el verdadero potencial de los clones de sombra, cada jornada se convirtió en un desafío y un descubrimiento constante. Al principio, se había dejado llevar por la emoción de crear decenas de clones a la vez, tratando de probar todo lo que se le ocurría. Pero pronto descubrió que su mente no estaba lista para procesar tanta información. Una tarde, mientras entrenaba, sintió un dolor de cabeza punzante y un mareo tan intenso que tuvo que derrumbarse en el suelo. Sus clones lo miraron con expresión confusa, y Naruto comprendió algo que Jiraiya ya le había insinuado. Tenía que usar sus clones con moderación y templanza rigurosa. A partir de ese día Naruto tuvo que aprender por las malas a moderarse con su entrenamiento. También comenzó a aplicar con mayor disciplina el ejercicio que Jiraiya le había indicado para mejorar su sigilo, reflejos y percepción. Cada clon se movía cuidadosamente, siguiendo órdenes precisas, mientras Naruto se concentraba en notar detalles mínimos del entorno. Gracias a esto, su capacidad para recopilar información sin ser detectado creció de manera notable. Ahora podía enviar a sus clones a explorar un terreno mientras él permanecía oculto, recibiendo información precisa sin ser visto. En todo este tiempo también afinó notablemente sus reflejos, podía esquivar cada vez de manera más fácil armas arrojadizas como shuriken y kunais que se lanzaban a gran velocidad, reaccionar a sonidos imperceptibles y anticipar movimientos. Su oído se volvió más sensible a los pequeños crujidos y sus ojos captaban cambios casi imperceptibles en la luz o el movimiento. Como si todos los prados y bosques en los que estuviera conspiraran para enseñarle a detectar lo que antes pasaba desapercibido. Si bien, Naruto no podía percibir el chakra de seres vivos cercanos, su capacidad para sentir presencias se desarrollaba a gran velocidad. Aprendió a identificar rápidamente los ligeros temblores en el aire y los cambios en la presión del entorno que le advertían de la aproximación de alguien o algo mucho antes de que se mostrara ante él. Era un tipo de percepción que normalmente requería años de entrenamiento y experiencia para alcanzar, pero bajo la guía de Jiraiya y con la ayuda de los clones de sombra, Naruto estaba dando pasos impresionantes. Acercándose a ese nivel de conciencia que caracteriza a los ninjas más experimentados. Con cada ejercicio, su mente se volvía más ágil, sus sentidos más precisos y su cuerpo más coordinado. Cada clon que enviaba al terreno no solo exploraba, se convertía en una extensión de sí mismo, permitiéndole absorber información de manera inmediata y asimilarla para mejorar sus propias reacciones y movimientos. Haciendo que cada día su control y percepción del entorno crecieran de manera exponencial. Pero eso solo era la punta del iceberg de todos sus avances. Al principio, Naruto comenzó a mejorar su destreza combativa usando los clones. Cada uno practicaba movimientos específicos de combate cuerpo a cuerpo, atacando y defendiendo de distintas formas, mientras Naruto absorbía la información y memorizaba los movimientos de cada clon. Durante este proceso, los pasos más significativos fueron en su entrenamiento junto a Jiraiya. Naruto comenzó a familiarizarse profundamente con el estilo de combate de su maestro, concentrándose en la fluidez y la improvisación del taijutsu. Con solo 5 clones activos para no saturar su mente, practicaba golpes combinados, esquivas rápidas y movimientos circulares que antes no dominaba. Su estilo básico, basado en ataques directos y fuerza bruta, empezó a dar paso a un estilo más elegante y versátil, caracterizado por giros, fintas y contraataques fluidos, tal como lo hacía Jiraiya en sus enfrentamientos. Naruto empezaba a moverse cada vez más parecido a su sensei, anticipando ataques y aprovechando cada oportunidad para golpear con precisión en zonas vulnerables del cuerpo. Además, Naruto comenzó a adoptar y manejar de mejor manera las armas ninja. Aunque no se especializó en ninguna arma nueva, su destreza con cuchillos kunais mejoró notablemente, y su puntería se acercaba cada vez más a la de un ninja de nivel Jounin. Ahora podía lanzar kunais y shuriken con una precisión milimétrica, combinar ataques cuerpo a cuerpo con embestidas de armas y coordinar movimientos de defensa y ataque simultáneamente. Integrando a sus clones en su estilo para realizar combinaciones complejas que antes le habrían resultado imposibles. Además de su desarrollo en taijutsu y manejo de armas, la condición física de Naruto había mejorado notablemente. Inspirado por la intensidad de la pelea entre Rock Lee y Gaara, comenzó a incorporar entrenamiento físico de alta intensidad en su rutina diaria.
Para aumentar su fuerza y velocidad, utilizaba pesas de entrenamiento en los tobillos y muñequeras pesadas en los brazos, aunque no tan extremas como las de Lee, adaptándolas a su propio ritmo y resistencia. Estos ejercicios lo hicieron mucho más ágil, mejorando su velocidad y resistencia al mismo tiempo. Poco a poco, sus músculos se fortalecían, su resistencia cardiovascular se incrementaba y su explosividad en los movimientos de combate alcanzaba un nivel sorprendente. Comenzando a ponerse a la par con muchos ninjas de nivel Chunin e incluso algunos de nivel Jounin, consolidando así una base física sólida que complementaba sus avances en técnicas de combate, estrategia y percepción. Todo esto lo hizo sentir que paso a paso, estaba construyendo una versión más completa y versátil de sí mismo como ninja. Otro de los aspectos notables de su evolución fue su control de chakra, que creció a pasos agigantados gracias a un entrenamiento meticuloso y constante. Siguiendo las indicaciones de Jiraiya, Naruto usaba a sus clones para practicar caminar sobre corrientes de agua cada vez más rápidas y turbulentas, ubicadas en zonas montañosas con fuertes pendientes. Jiraiya incluso ayudaba a crear torrentes más exigentes con jutsus de agua, desafiando a Naruto a mantener la concentración y la estabilidad mientras su chakra fluía uniformemente por todo su cuerpo. Con la ayuda de sus clones, cada intento le permitía pulir su control y su precisión, hasta lograr escalar cascadas con esfuerzo, un logro que traería sus frutos a la hora de ejecutar sus jutsus. Cada vez podía invocar mayores cantidades de clones y gracias a la mejora en su control y a sus enormes reservas de chakra, se volvía cada vez más difícil que un oponente lograra hacer que agotara por completo todo su chakra durante un combate, aumentando significativamente su resistencia estratégica en batalla. Para perfeccionar la ejecución de sus jutsus, Naruto también entrenó la velocidad en la formación de sellos de manos, practicando hasta poder realizar los 12 sellos básicos con rapidez sorprendente. Todos estos avances también tuvieron un impacto directo en su jutsu de invocación, que ahora podía ejecutar con mayor facilidad y poder, invocando a voluntad sapos de tamaño considerable y usando únicamente su propio chakra. Gracias a eso su vínculo con los sapos del monte Myoboku se fortaleció, conoció a sapos como Gama, Gamaden, Kosuke e incluso Gamatora, el guardián del pergamino que contiene al Kyuubi en su interior. Además, aprendió a invocar distintos tipos de sapos según la necesidad, ya fuera para combate, espionaje o entrega de mensajes, aumentando enormemente su versatilidad. Al principio, Naruto rechazaba la meditación y la lectura, viéndolas como tareas tediosas que poco tenían que ver con su entrenamiento físico o sus batallas. Sentía que era una pérdida de tiempo, y cada intento de Jiraiya por obligarlo terminaba en que se escapara o protestara con su típico ímpetu. Sin embargo, cuando comenzó a recibir los recuerdos y experiencias de sus clones, poco a poco, Naruto empezó a experimentar los efectos de la meditación, su respiración se volvió más profunda, sus movimientos más precisos y su chakra más estable. Empezó a percibir cómo el simple acto de calmar su mente podía potenciar su control de chakra y mantener su concentración en situaciones extremas. Incluso gracias a la meditación había mejorado en disipar genjutsus, algo que Jiraiya le había enseñado en los primeros meses de entrenamiento. Y en este momento era capaz de disipar genjutsus de alto nivel. Al mismo tiempo, la lectura se transformó en una pasión inesperada. Naruto devoraba textos sobre la historia del mundo ninja, entendiendo por primera vez la compleja red política, social y militar en la que se encontraba inmerso. Por experiencia personal se interesó especialmente con las historias de las bestias con cola y los Jinchurikis, cada vez teniendo más curiosidad por conocer a más personas como el Igaara, que tenían bestias en su interior que condenaban sus vidas y los apartaban de los demás. Y que además ahora estaban siendo cazados por una organización criminal. Se interiorizó también en los conflictos entre aldeas y naciones, y los horrores y aprendizajes de la Primera, Segunda y Tercera Gran Guerra Mundial Shinobi. Cada relato le mostraba cómo los intereses, las alianzas y las traiciones habían marcado la vida de millones de personas y cómo la búsqueda de la paz siempre parecía estar a un paso de la guerra. A medida que leía sobre figuras históricas como Hashirama y Tobirama Senju y Madara Uchiha, comenzó a comprender que la grandeza de un ninja no dependía solo de su poder, sino también en su manera de ver la vida y de su capacidad para influir en la historia de su aldea y del mundo. Este conocimiento despertó en Naruto una reflexión profunda sobre la guerra y la paz, la repetición de ciclos de violencia y la importancia de buscar soluciones que rompieran esos patrones históricos. Durante ese proceso, Naruto pasaba horas conversando con Jiraiya, quien no solo lo guiaba en las técnicas ninja, sino también en la filosofía que había detrás.
en las cosas que le daba sentido a ser un shinobi. Muchas noches se extendían hasta bien entrada la madrugada, iluminados apenas por una fogata improvisada o por el reflejo plateado de la luna sobre el río donde entrenaban. Entre risas, discusiones apasionadas y silencios cargados de significado, el joven iba absorbiendo no solo conocimiento, sino una visión de mundo que comenzaba a calar profundamente en su interior. En una de esas veladas, mientras descansaban tras un duro entrenamiento, Jiraiya habló con una seriedad inusual. El odio siempre regresa si no aprendemos a superarlo, dijo con voz grave. La paz no es solo un sueño, es una decisión constante. Aquella frase quedó grabada en Naruto. Adoptando poco a poco esos ideales y creencias, Naruto comenzó a valorar la comprensión y la paz sobre la venganza y el odio. Mientras lo escuchaba, comprendió que el camino del ninja no podía reducirse a la fuerza ni a la gloria de la victoria. Recordó entonces la voluntad de fuego de Konoha, aquella enseñanza que hablaba de la importancia de proteger a los suyos y de legar un mundo más justo a las nuevas generaciones. En su mente aparecieron los rostros de sus compañeros, con su determinación inquebrantable, incluso Sasuke, cuya ausencia era también una herida abierta. Cada uno de ellos representaba un lazo que valía la pena preservar, un futuro que merecía ser protegido. Pero esa misma reflexión lo llevó más lejos. En su interior, Naruto no podía ignorar lo que había empezado a comprender en silencio, que las grandes naciones shinobi, incluida la suya, no siempre habían sabido manejar los conflictos con justicia. Las acciones de unos pocos líderes o clanes poderosos terminaban arrastrando a pueblos enteros a la guerra, y quienes más sufrían eran las aldeas pequeñas, sin recursos ni voz, que quedaban atrapadas entre fuerzas más grandes que ellas. Esa injusticia latente comenzó a darle un nuevo peso a su sueño de convertirse en Hokage. Ya no se trataba solo de ser reconocido o de demostrar que podía superar su soledad, sino también de buscar una manera de transformar el rumbo de las cosas, de ser un líder que no repitiera los mismos errores de quienes habían gobernado antes. De romper el ciclo que condenaba a los más débiles a pagar el precio por la ambición de algunos pocos. Por primera vez, su sueño no era solo un anhelo personal, era un compromiso con la paz, con sus amigos y con todos aquellos que habían sufrido en silencio por las decisiones de otros. Naruto y Jiraiya actualmente se encontraban en Tsuchi no Kuni, el país de la tierra. El entrenamiento de Naruto había sido un vaivén de descubrimientos internos y diálogos interminables con Jiraiya. Muchas noches, el muchacho se quedaba sentado junto al fuego, el rostro iluminado por las brasas, escuchando las palabras graves de su maestro. El poder sin propósito, Naruto, decía Jiraiya mientras observaba el cielo estrellado, es como un río desbordado, destruye todo lo que toca. No basta con ser fuerte, debes aprender a contenerte, a decidir cuándo y cómo usar tu fuerza. Naruto lo miraba en silencio, con las manos apretadas sobre sus rodillas. Entonces, si logro controlarme, si encuentro un equilibrio de verdad, podré cambiar algo. ¿Puedo romper ese círculo de odio del que siempre hablamos? El Sannin sonrió de medio lado, con esa mezcla de cansancio y afecto que le nacía solo cuando hablaba con su alumno. Ese será tu mayor desafío. Mucho más difícil que cualquier técnica. Durante este tiempo Naruto no solo había fortalecido su voluntad, había templado su espíritu. La meditación, la concentración en el flujo de chakra, la disciplina para comprender su propio cuerpo, todo formaba parte de un camino más amplio. Pero aquella misma claridad, esa convicción de que debía ser mejor, lo llevó a observar con crudeza sus propias falencias. Había progresado mucho en el control del chakra, pero aún había algo que lo atormentaba, el Rasengan. La técnica que heredó de su maestro, que podía ejecutar con precisión y potencia, siempre requería la ayuda de un clon. Al principio no lo pensaba demasiado, lo importante era que funcionara. Pero ahora, con su mente más abierta y su deseo de superación quemándole por dentro, lo sentía como una mancha, una deuda consigo mismo. Con permiso de Jiraiya, había aumentado el número de clones que usaba para entrenar ninjutsu. Ya no eran solo 2 o 3, sino 10. No puede ser que dependa siempre de un clon para esto, murmuraba, con el ceño fruncido, en medio de su entrenamiento actual, que consistía justamente en hacer el Rasengan con una sola mano. La idea no había agradado mucho a Jiraiya, sabiendo que el chico rubio se frustraría más de la cuenta. Pero era algo con lo que Naruto se había estado obsesionando en conseguir hace muchos meses. No te sobreexijas, mocoso, le había dicho Jiraiya con esa mezcla de seriedad y tono burlón. Incluso un ninja tan extraordinario como yo tardó muchísimo en perfeccionar esa técnica. Recuerda además que el cuarto Hokage desarrolló esta técnica en 3 años.
Así que no creas que vas a conseguirlo de la noche a la mañana, cabeza hueca. Naruto había fruncido el ceño, molesto pero también picado por el desafío implícito. Pero mi control de chakra ya mejoró mucho, respondió con firmeza. No me subestimes, Ero Sennin. Jiraiya lo miró de reojo, serio por un instante, pero terminó riéndose con esa carcajada ronca que lo caracterizaba. Eso dicen todos antes de terminar inconscientes en el suelo. No quiero que termines hecho polvo, y tampoco me gustaría que dominaras por completo el Rasengan en un tiempo mucho menor al que yo me demoré. Naruto infló las mejillas, como solía hacer cuando se enojaba, pero por dentro la semilla ya estaba plantada, estaba determinado a lograr dominar el Rasengan con una sola mano lo antes posible. Esa tarde, Jiraiya anunció que debía salir por un rato. Naruto, como siempre, sospechó que su sensei solo iba a espiar mujeres en los baños termales. En realidad, Jiraiya se iba a reunir con su red de espías para obtener información sobre Akatsuki, pero aquello el joven ninja no lo sabía. No te desgastes demasiado, mocoso, dijo Jiraiya antes de partir, levantando la mano con desgano. Y nada de inventar locuras mientras no estoy. Naruto esperó hasta asegurarse de que su maestro había desaparecido del horizonte. Entonces, con los puños apretados, tomó una decisión que sabía prohibida. 10 clones no son suficientes, murmuró entre dientes. Si quiero lograr esto, debo aumentar la apuesta. Hizo su sello ya característico, el Kage Bunshin, concentró su chakra, y en un estallido de humo aparecieron 30 Naruto idénticos, rodeándolo por completo. Vamos, gritó, y los 30 clones comenzaron a entrenar sin descanso, repitiendo el movimiento una y otra vez, tratando por todos los medios de liberar chakra y mantener la forma esférica de la técnica al mismo tiempo con una sola mano. Cada vez que un clon se disipaba por el esfuerzo, Naruto creaba otro para reemplazarlo. Tras varias horas de entrenamiento, comienza a caer el sol, anunciando el anochecer. En ese momento Naruto de pronto sintió como en medio del esfuerzo, un calor abrasador recorrió su cuerpo, como si desde lo más profundo lo llamara un rugido salvaje. El chakra del Kyuubi empezó a filtrarse poco a poco, tiñendo su energía de un rojo denso y amenazante. Naruto se detuvo, jadeando. El poder era peligroso, lo sabía. En otro momento de su vida lo habría arrastrado hacia la oscuridad sin remedio. Pero ahora era distinto. Cerró los ojos, apretó los dientes y recordó las horas interminables de meditación junto a sus clones, el control aprendido gota a gota, y el peso frío y firme del collar que Tsunade le había entregado. Ese objeto, herencia del primer Hokage, pulsaba contra su pecho como un recordatorio. Debía resistir. El aire alrededor se volvió pesado, y el chakra del Kyuubi comenzó a filtrarse como un veneno incandescente que le quemaba las venas. La presión lo doblaba, como si un torrente desbocado quisiera arrastrarlo a las profundidades. El rojo lo envolvía, furioso, rugiendo en sus entrañas. Pero en medio de esa marea abrasadora, algo vino a su mente. Naruto recordó aquel día en el Valle del Fin, frente a Sasuke. Recordó cómo, desesperado y lleno de rabia, el chakra del Kyuubi había brotado sin permiso, dándole la fuerza que le faltaba. Fue ese mismo poder el que había completado el Rasengan en su mano sin la necesidad de un clon a su lado. En ese instante, comprendió. La técnica podía ser suya por completo, no un préstamo del zorro, sino el fruto de su propia voluntad. Sintió entonces un estremecimiento, y con un esfuerzo desgarrador comenzó a moldear su chakra azul. Era como intentar contener un incendio con las manos desnudas, pero no retrocedió. El rojo arremetía con violencia, queriendo devorarlo todo, y aún así, Naruto lo enfrentó con una determinación feroz. El collar vibró, como si resonara con su lucha. No, murmuró, la voz ronca pero firme. No voy a dejar que me controles yo, voy a hacerlo a mi manera. Poco a poco, el manto escarlata retrocedió, consumido por la fuerza de su decisión. Hasta que solo quedó el azul intenso de su propio chakra. Sus dedos temblorosos apretaron el aire, el chakra se arremolinó en su palma y, por primera vez, el Rasengan comenzó a girar estable, sin clon alguno que lo sostuviera. La esfera azul brillaba con una pureza limpia. El Rasengan giraba ahora con una intensidad perfecta en su mano izquierda. Naruto lo contempló, temblando de cansancio pero con una sonrisa que se estiraba entre el sudor y la euforia. Lo había logrado. El esférico torbellino brillaba, iluminando la noche del campo de entrenamiento. Naruto lo sostuvo unos segundos, sintiendo que la esfera rugía como un pedazo del cielo contenido en su mano. Cuando finalmente lo dejó disiparse. Sus rodillas temblaron, el sudor empapaba su frente y su respiración era un jadeo irregular.
pero sonreía. Poco después Jiraiya apareció en el claro, bostezando como si hubiera vuelto de una larga caminata. Naruto. ¿Qué haces todavía despierto a estas horas? Te dije que descansaras, mocoso testarudo. Naruto, con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa, lo miró de reojo. Viejo pervertido, quiero mostrarte algo. Sin esperar respuesta, extendió la mano izquierda, y con una calma sorprendente comenzó a concentrar su chakra. No había clon que lo ayudara a moldearlo esta vez. El aire vibró, el zumbido creció, y en segundos un Rasengan perfecto giraba en su palma, estable y brillante. Jiraiya abrió los ojos de par en par, incapaz de ocultar su asombro. ¿Qué? Naruto, lo hiciste solo. Con una mano. Naruto infló el pecho, orgulloso, y rió de forma burlona. ¿Ves? Lo logré. Y en mucho menos tiempo del que tú tardaste, viejo. Le estiró la mano con el Rasengan brillando frente a sus narices. ¿Qué tal, ¿No que era imposible para mí? Jiraiya parpadeó, sin poder decidir si estaba molesto o emocionado. Finalmente, su rostro se torció en una mezcla de fastidio y orgullo. Mocoso insoportable. No puedo creerlo. Ni yo lo dominé tan rápido. Naruto apagó el Rasengan dejando que se deshiciera en destellos de chakra azul. ¿Y todavía dudas de que voy a ser Hokage? El silencio quedó suspendido un momento, y entonces Jiraiya estalló en carcajadas, palmeando con fuerza el hombro de su aprendiz. Está bien, Naruto. Me rindo. Tienes razón. Eres un genio en bruto. Naruto, exhausto, sonrió triunfante. Esa noche no solo había dominado el Rasengan con una mano, había demostrado que podía mirar de frente a la sombra del Kyuubi y seguir siendo el mismo. Jiraiya seguía riendo, palmeando el hombro de Naruto. Pero de repente, su sonrisa tomó un tinte travieso. Oye, mocoso. ¿Y qué tal tu amiga Hinata? ¿Le has mostrado tus poderes especiales? Naruto frunció el ceño, con la cara muy roja. Viejo pervertido. No digas tonterías. Jiraiya, sin soltar la risa, se inclinó un poco hacia él. Vamos, Naruto, no me digas que no has pensado en impresionar a la chica tímida de la aldea. La que siempre te mira desde lejos. Deja de hablar de eso, exclamó Naruto, dando un puñetazo leve al aire como para alejar las palabras, pero más que golpear, parecía golpear la vergüenza acumulada. Jiraiya, sin hacerle caso, sigue hablando del tema. Vamos, Naruto, dime la verdad. ¿Qué piensas tú de Hinata? ¿Te importa? ¿O es solo que eres demasiado orgulloso para admitirlo? Naruto se quedó inmóvil por un momento, luego respiró hondo y, en lugar de seguir evadiendo la conversación, decidió ser sincero. Viejo, desde que dejamos la aldea hace ya 1 año y medio, y también gracias a que me molestas siempre con ella, a pesar de todo el tiempo que ha pasado no me he sacado de la cabeza esa vez que Hinata fue a despedirme. Fue la última persona con la que hablé antes de irnos. Antes no lo notaba, pero desde que empecé a pensar en ella, recuerdo todos los momentos en que parecía interesada en mí, como cuando me pasó el ungüento en los exámenes Chunin, o como siempre se ponía roja o se desmayaba cada vez que me veía. Naruto tragó saliva, con el rostro cada vez más rojo. Y, me doy cuenta de que también me parece linda. Pero me siento un tarado por no haberme dado cuenta antes. Jiraiya sonrió, esta vez con un dejo de complicidad. Te doy la razón, mocoso. Pero no tienes que avergonzarte por reconocerlo. Todos podemos ser distraídos y no darnos cuenta de ciertas cosas, sobre todo cuando se trata del amor. Naruto se sonrojó aún más, sintiendo como el corazón le palpitaba rápido. Entonces, ¿y tu compañera de equipo, ella también te gustaba, no es así?, preguntó Jiraiya, con un tono provocador. Ah, dijo Naruto, rascándose la nuca, incómodo. Eso, todavía me confunde mucho. Sakura me gusta desde hace tiempo, desde que estábamos en la academia. Hemos pasado por tantas cosas juntos y aunque no lo expresara abiertamente, siempre me ha afectado verla tan interesada en Sasuke. Ella es una chica increíble y guardaba la esperanza de que pudiera alguna vez fijarse en mí. Pero al mismo tiempo, con todo lo que hemos pasado, también aprendí a mirarla de otra forma distinta cuando íbamos en la academia. Más como una amiga muy cercana a la que quiero mucho. Jiraiya lo observó con atención, con esa mirada sabia y un poco traviesa que siempre lo caracterizaba. Entiendo, mocoso, dijo, apoyando una mano en su barbilla. Sakura es importante para ti, y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Pero recuerda algo, no reprimas por tanto tiempo tus sentimientos. El corazón no se controla con reglas ni tiempos. Lo importante es ser honesto contigo mismo y con los demás, y aprender a diferenciar lo que es amistad de lo que es amor.
Y no olvides que mientras más claro tengas lo que sientes, más podrás decidir hacia dónde quieres ir. No dejes que la confusión te paralice. Naruto asintió lentamente, procesando las palabras de su maestro. Sentía como su corazón aún latía con fuerza, pero ahora había algo más, una claridad que lo animaba a aceptar sus sentimientos, tanto por Sakura como por Hinata, aunque aún sin tener sus sentimientos totalmente claros. Naruto respiró hondo, aún con las mejillas sonrojadas, y miró al horizonte por un instante antes de hablar. A diferencia de Sakura, a Hinata no la conozco tan bien, dijo, rascándose la nuca, un poco nervioso. Pero últimamente, cada vez siento más la necesidad de conocerla mejor. Y lamento no haber podido hacerlo antes de irnos de la aldea. Jiraiya arqueó una ceja, sonriendo con complicidad. Veo que esa chica te tiene intrigado, mocoso. No te preocupes, es normal. A veces las oportunidades llegan tarde, pero lo importante es que ahora estás prestando atención y no dejándola pasar de largo. Solo recuerda, conoce a la persona, entiende lo que siente y, sobre todo, sé tú mismo. Eso siempre marca la diferencia. Naruto asintió, sintiendo que algo en su interior empezaba a alinearse, un impulso por acercarse a Hinata, pero también no perder de vista lo que sentía por Sakura y aclarar ese sentimiento. Todo era muy confuso todavía, pero al mismo tiempo las palabras de su sensei le dejaban ver con más claridad cómo tenía que actuar, agradeciéndole por sus consejos. Jiraiya dejó de lado el tema del corazón y la confusión adolescente por un momento, su expresión tornándose seria. Naruto, tenemos que movernos, dijo. Por precaución. Mi red de espías me ha advertido que Akatsuki está haciendo movimientos en Tsuchi no Kuni. Si nos quedamos aquí en el país de la tierra, estamos expuestos. No podemos arriesgarnos. Naruto asintió. Con rabia e impotencia de pensar que los Akatsuki seguían siendo capaces de perturbar su mente y llenarlo de dudas y ansiedad. Entonces, ¿a dónde vamos?, preguntó. Jiraiya sonrió, con ese brillo de maestro que siempre sabía cómo despertar la curiosidad de su estudiante. Me gustaría que nuestro siguiente destino fuera Uzunokuni. Quiero que lo veas por ti mismo. Hay muchas cosas que sería bueno que conozcas en ese lugar. Naruto se tensó de emoción. Gracias a los libros que había leído, conocía bien la historia del lugar. El país del remolino, dijo, recordando cada línea que había leído. Es la antigua isla cerca del país del fuego. Allí surgió el renombrado clan Uzumaki, recordó lo impactado que se sintió cuando había leído ese texto. Al enterarse de que su apellido venía de un clan. Su propio clan. No podía creer que tuviera raíces tan poderosas y a la vez tan trágicas, Naruto continuó. Pero, el país fue destruido durante las guerras shinobi, y sus sobrevivientes se dispersaron por todo el mundo. Muchos de ellos eran reconocidos por sus poderosas técnicas de sellado, hasta el punto de que su aldea fue destruida por temor a su crecimiento. Los pocos que sobrevivieron viajaron alrededor del mundo hasta encontrar refugio. Uzushogakure, la aldea oculta del remolino, estaba allí. Jiraiya asintió, complacido de ver que Naruto estaba tan informado y emocionalmente involucrado. Exacto. Y es justo lo que quiero que veas. No solo porque podríamos encontrar secretos o técnicas que podrían serte útiles. También por su historia. Además, quiero que comprendas de dónde viene tu propia herencia. Tu conexión con el mundo ninja no se limita al país del fuego, tu destino puede estar ligado a estos lugares que ahora parecen olvidados. Naruto sintió un hormigueo de emoción y responsabilidad. No solo se trataba de entrenamiento, sino de comprender las raíces del poder que podría heredar, y de prepararse para los desafíos que aún estaban por venir.